Seguimos hablando de este tema. Vamos a conocer más detalles de lo anunciado por el presidente Rodrigo Paz, que anunció la posesión de sus nuevos ministros, tanto de la presidencia, a Fernando Aramayo en reemplazo de José Luis Lupo, y asimismo que posesionó a también nuevos colaboradores en Cancillería, designando a Héctor Huanca. De este modo, el ex canciller ocupa el tercer cargo de gabinete de ministerios de Rodrigo Paz. El 8 de noviembre fue posesionado como ministro de Relaciones Exteriores. El 21 de julio fue designado de manera interina como ministro de Turismo Sostenible. Hoy vamos a conocer más detalles, el alcance de estos cambios en el gabinete del presidente Paz y también de esta política de achicar el aparato estatal. Hoy lo hablamos y lo analizamos con un experto. Quiero saludar en este contacto al analista político William Herrera, que nos acompaña vía Zoom. Muy buenos días, doctor. Gracias por su tiempo. Hola, buenos días. Coméntenos, por favor, qué lectura política hace de estos cambios anunciados por el presidente Rodrigo Paz. Primero, que era algo que se veía venir, hacía mucho tiempo que se venía anunciando estos cambios, han llegado, yo diría, un poco tarde, y para mi gusto creo que ha sido muy poco o son muy pocos los cambios que se han introducido. En términos de ministro, apenas se ha asumido el ministro Huanca de Relaciones Exteriores, posiblemente sea la novedad, con un perfil que creo que no es precisamente el más adecuado para ser ministro de Relaciones Exteriores, habida cuenta de esta necesidad del eslogan "El mundo a Bolivia, Bolivia al mundo". Hay que replantearse las relaciones con los países vecinos, el tema de la seguridad, el tema de los ajustes de cuentas, el crimen organizado. Con Estados Unidos hay una agenda pendiente amplísima. Hay muchas cosas, no se han nombrado los embajadores, lamentablemente es otra asignatura pendiente, pero bueno, me imagino que esto puede fluir de aquí para adelante, se espera que fluya. ¿Qué resaltaría yo? El hecho de la reducción de 2 ministerios creo que es una señal positiva en el sentido de querer un poco encoger el Estado, ese Estado obeso que tenemos totalmente sobredimensionado para las propias necesidades del pueblo boliviano. Entonces, creo que eso es positivo. Me preocupa, por un lado, la eliminación del Ministerio de Planificación. Es un ministerio estratégico en términos precisamente de eso, de planificación, de todo lo que supone una ingeniería, digamos, para trabajar, en este caso, a futuro, lo que se puede hacer, lo que se puede proyectar. No sé si esto tiene alguna otra razón, a menos que se esté proyectando el Estado y el gobierno en particular hacia una ampliación de la autonomía a propósito del 50-50. Posiblemente esto se va a anunciar el 6 de agosto en Sucre a propósito de las fiestas patrias, pero sí que es un ministerio, o por lo menos era un ministerio, creo yo, estratégico, que de repente en los últimos tiempos no sonó ni tornó, como decimos comúnmente, pero sí que tiene que ver mucho con la planificación y el futuro del Estado en su conjunto. Analicemos perfil por perfil, doctor. ¿Qué me dice de Fernando Aramayo? ¿Es el perfil idóneo para asumir la cartera de Ministerio de la Presidencia? Yo me hubiera gustado, si me dieran a escoger, obviamente esta es una ilusión, si me dieran a escoger yo lo dejaba de canciller, porque creo que viene Fernando Aramayo, viene de organismos internacionales, conoce muy bien cómo se mueve, digamos, el mundo en términos de organismos internacionales. Creo que no lo hizo mal como canciller. Posiblemente la tarea pendiente que quedó es la designación de los embajadores, pero por lo demás creo que venía más o menos trabajando bien. El problema del Ministerio de la Presidencia es que es un ministerio, es el ministerio mucho más clave en términos políticos, operativos, porque finalmente es el intermediario entre el presidente, los ministros, la Asamblea Legislativa. Tiene un rol muy importante, es una bisagra, digamos, ¿no? Correcto. Entonces ahí se necesita un tipo muy ejecutivo, que tenga mucho juego de cintura, que tenga cierta experiencia política, porque claro, hay que lidiar con los partidos políticos, o lo que queda de los partidos políticos, la Asamblea Legislativa, el vicepresidente. Es un ministerio, es un superministerio que puede jugar un rol muy importante, digamos, de apoyo inmediato al presidente del Estado. Entonces, ojalá Aramayo lo haga bien, tenga esa capacidad y sobre todo esa visión, digamos, de poder acompañar, estar muy cerca del presidente, y el estar muy cerca se supone también tener toda la información para tomar
en su caso, las decisiones que hubieran que tomar, así como el apoyo, por supuesto, que tiene que darle el presidente del Estado. El presidente está en miles de cosas, como lo ha dicho muchas veces él mismo, no puede estar en cada caso en particular, y para eso están los ministros, para asignarle tareas más allá de las atribuciones que tienen en la Constitución, pero se le pueden asignar tareas específicas. Por ejemplo, el ministro de la Presidencia tiene que ser el nexo con la Asamblea Legislativa para poder, por ejemplo, operar en todo este paquete legislativo que hasta ahora lamentablemente no lo conocemos dónde está. Ahora, doctor, José Luis Lupo ya no es más ministro. El presidente Paz anunció que él pasará a representar a Bolivia ante la Organización de Estados Americanos, la OEA. Este es el perfil de José Luis Lupo. ¿Cuál es su análisis político al respecto? No, José Luis Lupo conoce muy bien los organismos internacionales, ha trabajado muchísimo tiempo en el BID, por ejemplo, en Washington, y el hecho de haber trabajado en el BID le supone conocer a todos los otros organismos, llámese Naciones Unidas, llámese OEA, llámese Banco Interamericano, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial. Todo eso funciona en Washington, entonces el funcionario que está en Washington le permite tener el acceso a todos estos organismos y conocer cómo funciona. Creo que eso es muy importante. Ahí el perfil de Lupo se ajusta perfectamente, aunque muchos dicen que es mucho más operativo, político operativo, y que su trabajo de repente hubiera sido mejor. Podría haber aportado mucho más como ministro en el gabinete que en este caso en la OEA, pero bueno, son decisiones políticas que ya están tomadas. Esto tiene que ver con lo que dijo también Samuel Doria Medina, digamos. No se sabe si finalmente supone una suerte de rompimiento con Samuel Doria Medina, pero en todo caso algunos operadores de Samuel Doria Medina han decidido por cuenta propia, por lo menos eso es lo que se dice, como el caso de Lupo, seguir apoyando al gobierno. Usted decía al inicio de la entrevista que lo que le preocupa es la eliminación del Ministerio de Planificación, efectivamente. No solamente se elimina este ministerio, sino también el de Turismo, que pasa a ser ahora una Agencia Nacional de Turismo, lo cual el presidente Rodrigo Paz también destacaba mucho la importancia de promover el turismo en Bolivia, Bolivia al mundo, el mundo a Bolivia a través del turismo. ¿Qué pasará con esto? ¿Cómo se va a promover ahora? Bueno, se ha convertido en una agencia de turismo, no deja de ser, claro, de alguna manera se lo está minimizando, digamos, ¿no? Si antes era un ministerio, ahora va a ser una agencia, pues obviamente que en la jerga política no es lo mismo ser ministro que ser agente, digamos, ¿no? Agente es eso, es un agente, es un funcionario de menor rango. Y sí que es importante el tema del turismo, el propósito del tema Uyuni. Hemos visto que ha habido un último festival de cine en Uyuni por primera vez, entonces hay muchas cosas que se pueden hacer, promover política. En otras partes, hay otros países que viven del turismo. España vive del turismo, el 20% de su PIB es del turismo. Costa Rica vive del turismo. Nosotros somos los únicos caballeros del mundo, creo que no hemos terminado de entender lo que puede aportar el turismo. Ahí Carlos Hugo Molina tiene muchísimos trabajos, ha hablado muchísimo de estas cosas. Claro, para generar turismo necesitan condiciones, ¿no es cierto? Bueno, no puede haber bloqueo, no puede haber un paro de 51 días. Si uno va a Sucre, yo acabo de estar en Sucre, hay muchísimo turismo, muchísimos europeos. Así es. Y eso es divisa, pero bueno, nosotros no, tenemos muchísimos lugares que no lo sabemos explotar, creo. Ahora le pregunto, doctor, ¿qué ministerios o autoridades están bajo evaluación? ¿Se cree que van a haber más cambios? ¿Qué es lo que se espera, doctor? Mire, yo creo que el cambio, para que hubiera tenido un impacto político, digamos, debería haberse cambiado más ministros. ¿No? ¿Quiénes? Por lo menos un medio, no sé, ahí el ministro de gobierno me salta, digamos, porque está muy cuestionado, se lo ha vinculado al tema maleta, Marco Antonio oro. Oviedo. Sí, entonces, pero sigue Marco Antonio, digamos, se deja ver que goza de la confianza del presidente. Hay otros ministros que no los conocemos, no suenan ni truenan, entonces debería buscarse un equipo, un mix, digamos, ¿no? Político, tecnócratas, digamos, que hagan se necesita un equipo cohesionado, además al interior del propio gobierno. Imagínate las declaraciones del ministro Tuco Oviedo por un lado y el jefe de la policía por otro lado hablando sobre lo mismo, digamos, ahí uno se da cuenta de que no hay una cohesión, no hay un discurso uniforme en algunos temas altamente sensibles que hacen en este caso a la seguridad ciudadana. Entonces,
hubiera sido muy interesante poder conseguir, que creo que lo hay, el capital humano existe, los talentos están, pero el tema es que, claro, es una designación, finalmente es una atribución privativa del presidente designar a su equipo, y es eso, es un equipo, pero ojalá ese equipo sea conformado con todo el cuidado y con toda la inteligencia posible para tener un equipo, verdaderamente un equipo que funcione y que funcione bien. Creo que eso es lo que necesita Bolivia, un buen equipo para poder hacer un buen partido, valga la redundancia, a propósito del Mundial. Es el análisis político que desarrolla el doctor William Herrera a esta hora de la mañana en razón a los cambios anunciados por el presidente Paz, que también se había dicho que se vienen más cambios. Vamos a esperar cuáles son para que también conozcamos ese análisis al respecto. Doctor, agradecido siempre por su tiempo en este contacto junto a nosotros, analista político William Herrera. Son las 6 de la mañana con 59 minutos. Avanzamos. Lo más destacado. Paz reduce su gabinete a 12 ministros. Elimina planificación y turismo. Los ministerios de Planificación de Desarrollo y Turismo Sostenible fueron eliminados por el presidente Rodrigo Paz. El anuncio se realizó durante la posesión de dos nuevos ministros, Fernando Aramayo como ministro de Presidencia y Héctor Huanca como canciller. Intensa búsqueda de sicarios. La policía mantiene intensos operativos en San Ignacio de Velasco para dar con los responsables de los últimos asesinatos. Los despliegues y controles continuarán en la zona. Vuelve a bajar el dólar, se cotiza en 12,08. De acuerdo con el reporte emitido por el BCB, la cotización del dólar para hoy, martes 4 de agosto, llega a 12,08. 7 centavos menos que este lunes 3 de agosto, cuando se cotizó en 12,15. Despliegan contingente policial en Ascensión de la Frontera. Las fuerzas de seguridad ejecutan incursiones estratégicas en la franja fronteriza luego de los trágicos hechos delictivos recientes. Lo más destacado.